Aquel mediodía de marzo, la luz entraba tibia por la ventana de la cocina, mientras yo preparaba una empanada gallega, la receta de mi madre para mis nietos. Me sentía feliz, aunque cansada. Tenía a Gala, mi nieta de 5 años, sentada en un taburete, contándome historias inventadas mientras yo amasaba con lentitud. No escuché el golpe, pero lo sentí una punzada aguda como un rayo seco en la cadera. Resbalé con el aceite que había caído al suelo minutos antes. El dolor me paralizó de inmediato. Caí de lado con un grito ahogado. Gala, asustada, corrió hacia el salón gritando por su madre. No recuerdo si perdí la conciencia unos segundos, pero cuando abrí los ojos, vi a Maura, de pie sobre mí, móvil en mano, y gesto impaciente como si mi caída fuera un fastidio más en su día. Llamó a emergencias sin mirarme a los ojos. No me preguntó si me dolía, si podía moverme, nada. Solo dijo: «Ha resbalado mi suegra, creo que se ha hecho daño. Sí, está consciente, pero está en el suelo». Sus palabras eran frías como las baldosas donde yo seguía tirada. Me llevaron al hospital Río Ortega en ambulancia. Gala no vino, ni Maura. Iban a seguirme más tarde, dijeron. Ya en urgencias los médicos confirmaron lo que yo ya intuía: fractura de cadera. Había que operar y luego pasar por semanas de rehabilitación. A mis 64 años no era una recuperación rápida. La doctora intentó tranquilizarme, me dijo que la cirugía era común y que el pronóstico era bueno. Pero lo único que me inquietaba no era mi cuerpo roto, sino la sensación amarga de no ser deseada. Maura vino a verme esa misma noche sola. Entró en la habitación sin flores, sin una manta, sin una nota de aliento. Se quedó 15 minutos consultando el móvil y me dijo que Isael no podía venir, porque estaba con un cliente importante en Madrid. Luego se fue. No me besó, no me tocó la mano, solo dijo: «Recupérate pronto, por favor». Esa noche, bajo las luces frías del hospital, comprendí que algo había cambiado para siempre. No sabía aún cuánto me costaría aceptarlo, pero empecé a sentirlo en el silencio de aquella habitación, compartida cama 312 a la geriátrica. La cirugía salió bien, según me dijeron. No sentí gran cosa al despertar, salvo un aturdimiento espeso y una punzada constante en la cadera. Me explicaron que todo había ido como esperaban, que era cuestión de tiempo y rehabilitación. Pero nadie me preparó para lo que vendría después: la quietud, la lentitud de los días, la sensación de ser invisible. La habitación que me asignaron estaba en el ala geriátrica del hospital, en la cama 312. A mi lado dormía o se quejaba, según el día, una mujer llamada Elvira, que había sufrido un ictus. Apenas hablaba, pero lloraba todas las noches a las 3 sin falta, como si su alma tuviera un reloj propio. Las primeras veces me costaba dormir, luego empecé a contar sus sollozos como quien cuenta campanadas. No había otra cosa que hacer. Las enfermeras eran amables. Me llamaban Doña Deyanira, con ese tono entre respetuoso y distante que usan cuando no quieren encariñarse demasiado. Yo intentaba no darles trabajo. Pedía lo justo, agradecía siempre. Una de ellas, Berta, más joven que el resto, fue la única que notó que escribía en una libreta vieja que guardaba bajo la almohada. Eran haikus, poemas breves que me ayudaban a vaciar el pecho sin hacer ruido. Cuando me vio escribir uno sobre la tristeza de los relojes sin visitas, sonrió y me llamó la poeta. Isael no vino. Maura pasó una vez por semana sin Gala. Decía que era complicado traerla, que no quería que viera el hospital. Lo acepté sin responder, aunque me dolía más que la cadera. Isael me mandaba mensajes breves, casi mecánicos. «¿Cómo vas, mamá?» o «Recupérate pronto». Yo respondía con entusiasmo, fingiendo que todo estaba bien. No quería preocuparlos. O tal vez no quería preocuparme yo por lo que sus silencios decían. El tiempo se volvió una masa espesa. Solo la libreta y los haikus me daban estructura. Me convertí en observadora de pasillos, de rutinas, de turnos de comida. La vida en esa cama era una espera lenta sin promesas. Una mañana cualquiera, la doctora entró sonriendo y dijo que ya podían darme el alta. Yo, sin saber por qué, me puse a temblar. Cuando el médico entró en la habitación con esa sonrisa que ya conocía de memoria,
Supe que algo bueno venía. «¿Estás lista para ir a casa, doña Deyanira?», me dijo. Y entonces, sin poder evitarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. No era solo por la recuperación, sino por la idea de volver a mi hogar, de salir de esa cama, de sentir de nuevo el sol en la cara sin olor a desinfectante. Esa noche apenas dormí. Me desperté antes del alba. Berta me ayudó a asearme y peinarme. Me puse un poco de colonia de lavanda, la que me había traído Maura la primera semana y que no había vuelto a tocar. Me vestí con lentitud, con la misma dignidad con la que me había presentado a mis oposiciones décadas atrás. Me até el pañuelo de lino que bordó mi madre cuando se casó, como si eso me conectara con algo firme, algo de verdad mío. A las 8 estaba sentada en la cama con mi bolso al lado y la libreta de haikus en el regazo. Esperé. Pasaron los minutos, luego las horas. 9, 10. El reloj del pasillo marcó las 11 y nadie apareció. Ninguna llamada, ningún mensaje. Pensé que quizá el tráfico o alguna urgencia habría demorado a Maura. Berta pasó a media mañana y notó mi inquietud. Le pedí si podía averiguar si había algún aviso. Revisó el sistema y volvió con cara de desconcierto. «El alta está firmada desde las 8, doña Deyanira». Le pedí casi susurrando si podía llamar al móvil de Maura. Marcó delante de mí. El tono sonó 5 veces, luego entró el buzón de voz. Volvió el silencio, ese silencio denso que ya conocía. Me acomodé el pañuelo como si eso pudiera ordenar lo que empezaba a desarmarse dentro. Afuera los pasillos seguían su curso habitual, pero dentro de mí algo empezaba a deshacerse despacio, como una carta que se borra bajo la lluvia. Y fue entonces cuando Berta, con el ceño fruncido y un sobre en la mano, volvió a entrar en la habitación. Berta entró en la habitación sin decir una palabra, con la cara tensa y el paso lento. En su mano llevaba un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a bolígrafo en una letra que no reconocí. Lo dejó sobre la bandeja que solían usar para traerme el desayuno, y salió sin añadir nada, como si el contenido pesara demasiado como para acompañarlo con palabras. Tardé unos segundos en abrirlo. Algo dentro de mí supo que nada bueno podía salir de un sobre dejado en silencio. Lo abrí con manos que ya me temblaban antes de leer. Dentro había una hoja impresa con membrete de un despacho de abogados de Valladolid. Leí despacio por líneas. La carta informaba del consentimiento por parte de mi hijo Isael y de su esposa Maura para mi traslado inmediato a una residencia de mayores ubicada en Zamora. Autorizaban además que toda la gestión fuera realizada por una trabajadora social asignada por el hospital. Al final del documento, las 2 firmas, Isael Corbalán y Maura Espinosa. Junto a la carta, un folleto doblado con colores desvaídos mostraba fotos de sillones antiguos, pasillos asépticos y una frase en letras grandes: Residencia Geriátrica Las Encinas. Atención humana con compromiso. Al fondo, una nota escrita en otra hoja, esta sí a mano, decía: «Lo hacemos por tu seguridad. No podemos con todo. Esperamos que lo entiendas». Me quedé mirando esa frase como si fuese una piedra que alguien me hubiera lanzado desde lejos. No había un «te queremos», ni un «lo sentimos». Solo una decisión ya tomada, ya ejecutada sin siquiera mi voz. Volví a mirar la firma de Isael. Era su letra. Lo sabía bien, la misma que usaba cuando me dejaba notas de niño en la nevera con dibujos torcidos. La misma letra ahora firmando mi exilio. Dejé el sobre a un lado. Respiré hondo. En ese momento todo dentro de mí se volvió hueco, como una casa vacía que aún conserva el eco de las voces que la abandonaron. Y entonces supe que no podía quedarme allí esperando a que alguien más decidiera mi próximo paso. Después de releer aquella nota por 5ª vez, algo dentro de mí se quebró del todo. Pero no fue llanto lo que me salió, ni rabia. Fue impulso. Una necesidad urgente de no dejar que esa decisión fuese la última palabra sobre mi vida. Llamé a Berta. Le pedí con voz baja pero firme si podía conseguirme un teléfono con línea internacional. No preguntó. Me lo puso sobre la mesita y me dejó a solas. Saqué de mi bolso la libreta de haikus
y en la última página aún guardaba un número anotado con lápiz. Lo había escrito años atrás cuando recibí la última postal de Anouk, una exalumna brillante que había emigrado a Canadá y con quien había compartido correspondencia esporádica. Había sido una de esas alumnas que te miran con ojos encendidos cuando entienden por primera vez un poema, una que se sienta en primera fila aunque nadie se lo pida. Marqué con manos que temblaban más por la incertidumbre que por la edad. Tardó unos segundos en responder. Una voz joven, con acento que ya no era del todo castellano, contestó. Sí, Anouk, susurré. Hubo un silencio largo y luego un grito ahogado. Profe Deyanira, no puede ser. Está bien, estoy... Viva, logré decir, pero no sé por cuánto más. Le conté lo esencial. El accidente, la cirugía, la espera inútil, el sobre con la decisión de mi familia. Anouk no interrumpía. Escuchaba. Pero noté en su respiración contenida que estaba conteniendo algo más que palabras. Vente conmigo, me dijo al fin. Aquí hay sitio. No es una mansión, pero es cálida. Yo le debo tanto. No estás sola. No, si yo puedo evitarlo. Me quedé callada. Sentí por primera vez en semanas que el mundo aún tenía un rincón donde alguien me esperaba. No dije sí ni no. Solo asentí en silencio como quien se agarra de una cuerda lanzada desde la otra orilla. Y colgué con la certeza de que aún no todo estaba perdido, de que había una puerta abierta más allá de los muros de esa habitación. Los días siguientes se movieron con una rapidez extraña, como si el tiempo que hasta entonces me había envuelto en una manta espesa de silencio hubiese despertado de golpe. Berta fue mi aliada silenciosa. Me ayudó a contactar con una ONG canadiense que trabajaba con adultos mayores hispanohablantes. Una mujer llamada Miguel me respondió al día siguiente con una dulzura que parecía inverosímil. Usted no se preocupe, señora Deyanira. Aquí la esperamos. Anouk, por su parte, no perdió el tiempo. Me transfirió dinero suficiente para el pasaje, gestionó desde allá una carta de invitación y consiguió los primeros contactos legales. Cada vez que hablábamos por teléfono su voz sonaba más decidida, como si me estuviera reconstruyendo a distancia pedazo a pedazo. Yo apenas podía creer que alguien que fue mi alumna hacía décadas estuviera ahora tendiéndome una red tan firme. Una mañana, Berta me trajo una maleta de tela roja, pequeña pero limpia con ruedas que chirriaban al girar. Es prestada, pero le va a servir, me dijo con una sonrisa leve. La abrí sobre la cama como quien abre una promesa. No podía llevar muchas cosas ni quería. Guardé mis medicamentos, la libreta de haikus que había sido mi refugio, una muda de ropa cómoda y una foto de Gala, mi nieta, donde aparece con un lazo azul enorme y los ojos entornados por el sol. Vendí mi anillo de bodas a un auxiliar del hospital que lo miraba con nostalgia. Me dolió, pero menos de lo que esperaba. Era solo un objeto. Ya no tenía a quien representar. Con eso pagué el taxi que me llevaría al aeropuerto. La mañana de mi salida, mientras ataba el pañuelo de lino bajo la barbilla y me miraba al espejo por última vez, comprendí que el pasado cabía en muy poco espacio. Lo esencial no era lo que dejaba atrás, sino lo que aún podía imaginar por delante. Y así, con la maleta en la mano y el corazón latiendo con fuerza nueva, salí del hospital sin volver la vista atrás. El taxi arrancó con lentitud, como si respetara la gravedad del momento. Apoyé la frente contra la ventanilla y dejé que las imágenes se grabaran una última vez en la memoria el kiosco de prensa donde compraba el periódico cada domingo, la iglesia de piedra donde me casé con Lorenzo, bajo una lluvia tímida, la fuente de la Plaza Zorrilla, que tantas veces había cruzado con prisa, con niños con bolsas de mercado. Todo seguía en su sitio, como si mi vida no importara en absoluto a la ciudad que me había visto envejecer. No lloré. Ya no, ya me sentía seca por dentro, como si las lágrimas se hubieran agotado en otra vida. Lo que quedaba era una calma extraña, una dignidad tensa como la de quien ha perdido algo tan profundamente que ya no le duele. Iba a dejar mi país, no por aventura ni por elección, sino porque ya no me quedaba sitio en él. Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas,
el conductor bajó mi maleta y me deseó buen viaje sin mirarme a los ojos. Caminé lentamente por las puertas giratorias y me senté en una de las bancas metálicas junto a la zona de embarque. A mi alrededor, familias se abrazaban, novios se besaban largo, abuelos tomaban selfies con nietos. Yo estaba sola. Nadie me despidió, nadie me esperaba. No hubo llamada, ni mensaje, ni un simple cuídate. Saqué la libreta y escribí un haiku sin pensarlo demasiado. Hay bancos llenos, pero el mío es silencio. Adiós, sin rostro. Guardé el cuaderno y me puse en pie cuando anunciaron la puerta de embarque. Pasé el control con la maleta roja rechinando a cada paso. Nadie me miraba. Nadie sabía que yo, esa mujer de andar lento y rostro sereno, estaba despidiéndose de una vida entera sin que nadie lo notara. Caminé hacia la puerta asignada sintiendo que cada paso me alejaba de lo que fui y me empujaba sin retorno hacia lo que estaba por venir. El vuelo fue largo, tenso. Cada sacudida del avión me hacía aferrarme al reposabrazos como si pudiera evitar que algo se quebrara otra vez dentro de mí. No dormí. Recé en silencio más de una vez, no por miedo al vuelo, sino por lo que me esperaba del otro lado. Canadá era una palabra lejana, un lugar que había existido solo en postales y relatos. Ahora era mi destino. Aterrizamos en Montreal poco antes del amanecer. Había nieve en las pistas y un viento blanco que empañaba los cristales. Me sentí pequeña, frágil. Bajé del avión despacio con la cadera aún resentida, los pasos medidos, el alma apretada. Seguí el flujo de gente hasta la zona de llegadas donde decenas de personas esperaban con abrigos gruesos y carteles escritos a mano. Por un momento pensé que me había equivocado, que Anouk no estaría, que algo habría fallado. Pero entonces, entre la multitud, una voz cortó el aire. Deyanira, me giré. Y allí estaba, con una bufanda roja, el pelo más corto de lo que recordaba y lágrimas brillándole en los ojos. Caminó hacia mí como si corriera sin correr, y cuando me abrazó el mundo dejó de doler. Me aferré a ella como se aferra una rama al borde del agua. No hablamos de inmediato, solo nos abrazamos. Sentí su cuerpo joven, fuerte, rodearme con una ternura que no esperaba. Lloré, pero esta vez las lágrimas no eran de pena. Eran de alivio, de reconocimiento de algo parecido a la gratitud más pura. Ya estás aquí, me susurró, y aquí te vas a quedar. No estás sola, Deyanira, ya no. Asentí sin poder hablar. De repente el frío no dolía tanto. La maleta roja chirrió detrás de mí mientras salíamos del aeropuerto. La nieve caía suave, como si el cielo me estuviera dando la bienvenida a este nuevo capítulo. Y mientras el coche avanzaba por las calles blancas, supe que aún me quedaban caminos por recorrer y palabras por escribir. Anouk vivía en una casa modesta de fachada gris, con ventanas que daban a una calle tranquila y arces que ya comenzaban a brotar tímidamente. Al abrir la puerta, el calor del interior me envolvió de inmediato, no solo por la calefacción, sino por lo que había dentro: libros por todas partes, plantas colgantes que sobrevivían al invierno, fotografías de viajes, de cenas con amigos, de abrazos auténticos. Allí todo hablaba de vida. Me presentó a Mariela, su esposa. Argentina de sonrisa fácil y abrazos espontáneos. En cuestión de minutos sentí como si la conociera de toda la vida. Me prepararon una sopa caliente y me dejaron elegir el cuarto que más me gustara. Nada de gestos de cortesía fingida. Todo era genuino. Con los días empecé a recuperar fuerzas. Caminaba despacio, pero con propósito. Anouk me inscribió en un centro cultural de latinos en el barrio donde se ofrecían talleres, clases de cocina y espacios para compartir. A la semana siguiente, me propusieron dar un pequeño taller de escritura para adultos mayores. Acepté sin pensarlo. Volver a enseñar fue como respirar después de haber estado bajo el agua mucho tiempo. Ahí conocí a Marta, una mujer salvadoreña que vivía en la calle de al lado. Un día llegó con su nieto Elías, un niño de 6 años, con la risa suelta. Jugamos con palabras y rimas, y en una de esas tardes me dijo abuelita Day sin pensarlo. Me quedé paralizada.
No corregí nada. Solo le sonreí y dejé que esa palabra se instalara en mi pecho, como si hubiera estado vacía, esperando por ella. Los días pasaban con una dulzura nueva. No tenía que pedir perdón por existir. No debía nada a nadie. Allí, entre plantas, sopa caliente y voces que no juzgaban, me sentí vista. No como una carga, ni como una molestia. Me sentí persona. Y fue una mañana mientras preparaba té y escuchaba a Mariela cantar bajito en la cocina cuando comprendí que por fin estaba en casa. Una casa sin sangre pero con raíz. Una casa donde alguien me esperaba simplemente porque quería que estuviera. 5 años pasaron como si fueran páginas que el viento hubiera ido dando vuelta una por una, sin prisa, pero con firmeza. El invierno ya no me pesaba el francés, ya no me intimidaba, y las calles de Montreal que un día me parecieron ajenas, hoy sabían ahogar. Esa tarde de abril, el Centro Cultural organizó una feria del libro comunitaria y me invitaron a cerrar el evento con la presentación de mi primer poemario Nadie me esperaba. Me temblaban un poco las manos, pero no de nervios. Era una mezcla de gratitud y vértigo. Estaba allí, frente a decenas de personas que me habían acompañado en esta segunda vida. Muchos de ellos eran alumnos de mis talleres, otros simplemente vecinos que venían cada sábado a escuchar palabras que dolieran bonito. En la primera fila, Mariela me sonreía con los ojos llenos de orgullo. Y más al fondo, de pie, con una expresión que solo se puede llamar ternura, estaba Anouk. Ella, que había sido mi alumna cuando aún creía que enseñaba para sembrar futuro en otros. Ella que sin saberlo me había devuelto el mío. Leí algunos poemas. Uno hablaba de la cadera rota y el hospital, otro de la maleta roja que chirriaba, otro más de un niño que te llama abuelita sin haber nacido de tu sangre. Y al final tomé aire, miré al público y dije lo que llevaba años escribiendo sin atreverme a pronunciar. Gracias, Isael. Gracias, Maura. Porque al abandonarme me empujaron a vivir de verdad. Porque al dejarme sola me dieron la oportunidad de encontrarme. No hay mayor libertad que aquella que nace después de haberlo perdido todo. El silencio fue inmediato, seguido por un aplauso que me sacudió entera. Mariela subió al escenario con un ramo de flores que olían a primavera. Anouk me abrazó después, sin palabras, como si supiera que todo ya estaba dicho. Y esa noche, mientras me quitaba los zapatos y colgaba el pañuelo en el perchero, pensé en todas las mujeres como yo que aún esperaban permiso para empezar de nuevo.